Bien, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Les saludo con la paz del Señor. Damos gracias a nuestro Dios por estar una vez más acá entonces para compartir este estudio de la palabra del Señor, el curso medio, ¿ya? Y lo estamos haciendo entonces con los evangelios sinópticos. Y hoy vamos a hablar acerca del tercer evangelio, ¿verdad? Que es el evangelio según San Lucas. Y nos estaría entonces quedando uno más, que es el Evangelio según San Juan, ya para la próxima semana, Dios mediante. Y estaríamos entonces ya finalizando así nuestro eh, estudio, ya de esta materia que es la materia de los Evangelios sinópticos. Recordándoles que las preguntas ya para la prueba se van a encontrar en los videos, así que hay que prestar atención ya tanto al material como a los videos, pero más a los videos. Amén. Bien, vamos entonces a la introducción con nuestro material en la mano, la Biblia, para así entonces dar inicio al estudio del Evangelio según San Lucas. Bien, el autor ya de este Evangelio, al igual que los otros Evangelios, ¿verdad? Vamos a ver quién es el autor entonces de este Evangelio. Hay abundante evidencia externa, dice, que señala a Lucas como el autor del tercer Evangelio. Bien que al igual que los demás, es anónimo en cuanto a las primeras copias conocidas, ¿ya? O sea, como dije anteriormente y vuelvo a repetir, nosotros no tenemos copias de los originales, ¿ya? Lo que tenemos son copias de las copias, ¿ya? Y en las copias que nosotros tenemos, ¿verdad? En ninguna parte, ¿ya? De el Evangelio, ¿verdad? Encontramos las palabras que digan que fue el propio Lucas quien eh, escribió este Evangelio, ¿ya? Pero sí tenemos, ¿verdad? El testimonio, vamos a ver, ¿verdad? De los padres de la iglesia y de copias más antiguas, ¿ya? De que este realmente siervo del Señor fue quien, ¿verdad? Escribió ya este Evangelio. Tenemos, ¿verdad? Lo que se llama la evidencia externa e interna, ¿ya? Reseñaremos a continuación la evidencia externa más importante y veremos también, por una consideración de los rasgos del escrito y por notar la referencia bíblica a Lucas, que la evidencia interna viene a apoyar de una forma muy satisfactoria la externa, que es el punto de partida de la prueba, ¿ya? Bien, como dije anteriormente, tenemos entonces evidencia externa, ¿ya? Y internas que prueban entonces que Lucas fue quien escribió entonces este evangelio, ¿ya? Téngase en cuenta que Lucas planeó un doble escrito que presentara ordenadamente a Teófilo y por medio de él a los creyentes y amigos gentiles los principios del cristianismo asociados con el advenimiento del Hijo de Dios en primer término y con el descenso del Espíritu Santo como obligado complemento de la obra de Cristo, ¿ya? Lucas entonces es el autor, ¿verdad?, de dos libros, dos volúmenes, por decirlo así, ya. En uno habla acerca, ¿verdad?, de el advenimiento de Jesús, que es el evangelio propio de Lucas, y después también habla en su segundo volumen acerca del advenimiento, ¿verdad?, o la venida del Espíritu Santo en el libro de Hechos, ya. Tanto el evangelio de Lucas como el libro de Hechos, ¿verdad?, son de autoría, ¿verdad?, de este siervo del Señor llamado Lucas. La primera parte, ¿verdad?, es el evangelio y la segunda los hechos de los apóstoles, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver, ¿verdad?, que hay evidencia, ¿verdad?, externa y evidencia interna, ¿verdad?, de que realmente fue Lucas, ¿verdad?, ya este siervo del Señor quien escribió este evangelio. Veamos primeramente la evidencia externa, ¿ya? Los prólogos, ¿verdad?, antimarcionistas, ¿ya? ¿Qué es lo que son los prólogos, verdad, antimarcionistas? ¿Ya? Bendito sea el Señor. ¿Qué es lo que es un prólogo? En primer lugar, la palabra prólogo, ¿verdad?, se refiere, ¿verdad?, a la escritura, ¿verdad?, o escrito al comienzo de una obra,
ya vienen siendo como el preámbulo, ya de una obra. ¿Y por qué se llaman prólogos antimarcionistas? ¿Quién fue Marción? ¿Ya? Marción, ¿verdad? Fue un teólogo que nació en Asia Menor, en Turquía, en el año 85 después de Cristo, ya del primer siglo. ¿Ya? Este teólogo, ¿verdad?, llamado Marción, creó su propio testamento y no reconocía el Antiguo Testamento como, ¿verdad?, escritura inspirada por Dios. Además, no reconocía a Jesús como el Mesías. Para Marción, ¿verdad?, todavía el Mesías no había venido. ¿Ya? Fuera de eso, Marción inventó, ¿verdad?, un nuevo canon de la Sagrada Escritura, que incluían solamente, en forma resumida, el Evangelio de Lucas y 10 de las epístolas de Pablo, algunas de ellas editadas. Ya, o sea, quiere decir, ¿verdad?, que él creó eh, su propio testamento, su propia escritura, ¿ya? Y también, ¿verdad?, omitió varias de los escritos, ¿verdad?, de los demás libros. Torció las palabras de Jesús en Mateo 5:17 para declarar: no vino a cumplir la ley y los profetas, sino a destruirla. O sea, Marción, hermano, en palabras más resumidas, ¿verdad?, era un hereje que fue, ¿verdad?, excomulgado ya por la primera iglesia cristiana del siglo I, ya delante de esta herejía, ¿verdad?, que él proponía y lo que él creía, ¿verdad? Ya fue excomulgado de la iglesia. Y entonces, ¿verdad?, la iglesia tuvo que obligatoriamente, ¿verdad?, definir cuáles eran los libros, ¿verdad?, del canon del Nuevo Testamento, que hasta ese momento ya no se había fijado. O sea, no se había dicho, ¿verdad?, estos son los 27 libros que van a componer el Nuevo Testamento. Esta herejía, ¿verdad?, de Marción obligó a la iglesia, ¿verdad?, a hacer esto, ya a definir cuáles eran los libros que hacían parte del Nuevo Testamento. Ya el Antiguo Testamento ya había sido, ¿verdad?, definido, ¿verdad?, los 39 libros por los judíos, ¿ya? Pero el Nuevo Testamento todavía, ¿verdad?, hasta este momento, hasta cuando Marción, ¿verdad?, da a conocer esta herejía, ¿ya?, y este canon propio que él crea, ¿verdad?, ¿ya?, la iglesia entonces toma esta decisión de definir el canon y de también crear lo que se llama los prólogos, o escribir los prólogos antimarcionistas, ya que vienen siendo, ¿verdad?, introducciones, por decirlo así, ¿verdad?, prefacio a los libros que fueron reconocidos como libro inspirado, ya, y hacer una breve reseña, ¿verdad?, de quién era el escritor, ¿verdad?, de ese libro. A mediados del siglo II, dice, como reacción contra la herejía de Marción, quien compiló su propio canon del Nuevo Testamento, se escribieron unos prólogos que quisieron afirmar la posición de 105 fieles en cuanto a los escritos novotestamentarios, admitido como autoritativo, lo que le dije recién, ¿verdad? Entonces, Marción, en cierto modo, ¿verdad?, fue usado por el diablo, pero a la vez Dios aprovechó esto, ¿verdad?, para estimular a la iglesia, ya, del primer siglo, y a los cristianos del primer siglo de esta época, para que entonces ya definiesen ya el canon del Nuevo Testamento, ya, o sea, ya se viese, ¿verdad?, qué libros iban a ser parte del canon del Nuevo Testamento, que son los libros, ¿verdad?, que nosotros tenemos hasta el día de hoy, los 27 libros que componen el Nuevo Testamento. Dicen estos prólogos, ¿verdad?, que escribieron estos fieles, estos siervos del Señor. Leemos, ¿ya?, en uno de estos prólogos, ¿verdad?, que hasta el día de hoy existen, no están completos, ¿ya?, existen solamente algunas partes, ¿ya?, pero en uno de estos prólogos, ¿verdad?, que escribieron estos siervos del Señor, leemos: Lucas era sirio, oriundo de Antioquía, médico de profesión y discípulo de los apóstoles. Así que después de la redacción de 2 evangelios, el de Mateo en Judea y el de Marco en Italia, Lucas escribió este evangelio en Acaya por inspiración del Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, vemos acá, ¿verdad?, que uno de estos prólogos, ¿verdad?, hace mención entonces de que Lucas, ¿verdad?, era primeramente sirio, ya, oriundo de Antioquía, lo que es hoy, ¿verdad?, Turquía, ya, que era médico, ¿verdad?, de profesión, ya, y discípulo de los apóstoles, dice, ya. Él no era un apóstol, ojo con esto, ya, es muy importante esto. Lucas no fue un apóstol, ya. Lucas no fue
¿verdad? Uno de los apóstoles, ¿verdad? De Jesús. Ya Lucas era un gentil que se había convertido al cristianismo, posiblemente, ¿verdad? Cuando la iglesia fue esparcida a Jerusalén, ¿verdad? Y los que fueron esparcidos comenzaron entonces a predicar la palabra del Señor, ¿verdad? A medida que iban avanzando, ¿verdad? Por Siria, por Antioquía, ¿ya? Ahí posiblemente, ¿verdad? Se cree que Lucas entonces se convirtió y abrazó el Evangelio, ¿ya? Pero pasó a ser uno de los discípulos, ¿verdad? De el gran apóstol Pablo, ¿ya? Y miembro de la iglesia de la época, ¿ya? Pero Lucas no fue uno de los apóstoles, a diferencia de Juan, ¿ya? Y a diferencia de Mateo, ¿ya? Marco, recuerden ustedes también que Marco no fue tampoco uno de los apóstoles, ¿ya? Marco sí era judío, pero Lucas no, Lucas era gentil, ¿ya? Bien. Bueno, hemos visto la primera entonces evidencia externa, que es los prólogos antimarcionistas, que esto es escrito, ¿verdad? Ya que fueron escritos a mediados del siglo segundo como reacción contra la herejía de Marción, ¿ya? Y en uno de estos prólogos, ¿verdad? De estos prefacios, ya se habla acerca de este médico, ¿verdad? Discípulo, ya, quien era el autor entonces del Evangelio de Lucas. Otra evidencia externa que tenemos, ¿verdad? Es el fragmento muratoriano, ¿ya? El fragmento, ¿verdad? Muratoriano o de Muratori, ¿ya? Que es una lista, ¿verdad? De libros aceptados como canónicos, ¿ya? Ya un documento que se encontró, ¿ya? Que data del siglo II después de Cristo aproximadamente, ¿ya? Donde en este documento hay una lista, ¿verdad? De los libros, ¿verdad? Que componen el Nuevo Testamento, porque como les dije anteriormente, hasta el siglo I, ¿verdad? Ya se había establecido qué libros hacían parte del Nuevo Testamento, ¿ya? Y esta es una de las escrituras, este fragmento buratoriano, ¿verdad? Es una de las evidencias más antiguas que existen, ¿verdad? Que muestran, ¿verdad?, cuáles eh, eran los libros que hacían parte del canon del Nuevo Testamento, ¿ya? Y data del siglo II después de Cristo aproximadamente, ¿ya? Dice acá en la lista mutilada de los libros aceptados. ¿Por qué mutilada? Porque no está completo, ¿ya? Este documento no está completo, le faltan partes, ¿ya? Pero dice acá, esta lista mutilada de los libros aceptados como canónico empieza con el tercer evangelio, dice, nombrando a Lucas como su autor. Redactado en Roma, el fragmento representa la opinión oficial de la Iglesia durante la última mitad del siglo II. O sea, imagínense, ¿ya? Entonces tenemos acá un documento fidedigno, un documento, ¿verdad?, que data del siglo II, ¿ya? Encontrado en Roma, que habla y muestra, ¿verdad?, de que Lucas realmente fue el autor de este evangelio, ¿ya? El canon de Muratorio o fragmento muratoriano, ¿verdad?, es la lista más antigua del libro, ¿verdad?, del Nuevo Testamento, ya que mencionan los libros del Nuevo Testamento. Está escrito en latín y fue descubierto en la Biblioteca Ambrosiana de Milán, ya en Italia. El manuscrito en que figura data del siglo VIII y la lista se ha fechado en torno al año 170 después de Cristo. ¿Ya? Se le dio este nombre de Muratori, ¿verdad? En honor al sacerdote católico que lo encontró, ¿ya? Que se llamaba Ludovico Antonio Muratori o Muratori, ¿ya? Bien, entonces estamos viendo la evidencia externa. Entonces tenemos dos evidencias externas, ¿verdad? Primero, los fragmentos marsonianos, ¿verdad? ¿Ya? Antimarcionistas. Y tenemos el fragmento muratoriano, que evidencian y que muestran de que Lucas fue el autor entonces de este evangelio.
Como en el caso, ¿verdad?, de los evangelios anteriores, el testimonio tenemos de los padres de la iglesia, ¿verdad? ¿Ya? Tenemos el testimonio de Ireneo, ¿ya? De Ireneo de León, que fue un padre, ¿verdad?, de la iglesia, ¿ya? Destacada figura de la iglesia hacia el final del siglo segundo, que vivió en el siglo, a final del siglo segundo. Discípulo también, ¿verdad?, de Policarpo. Recordemos que Policarpo fue discípulo directo del apóstol Juan, ¿ya? Y es de gran importancia, tanto para la solvencia moral y espiritual de Ireneo, como por su enlace indirecto con la edad apostólica. En su libro Contra herejía hace referencia frecuente al tercer evangelio y a Lucas como su autor. ¿Ya? O sea, este siervo del Señor, ¿verdad?, este padre de la iglesia, Ireneo, discípulo de Policarpo, y Policarpo, discípulo del evangelista Juan, ¿verdad?, hace mención en uno de sus escritos, ¿ya?, que Lucas era el autor del evangelio que nosotros tenemos hoy, ¿ya? Tenemos también el testimonio, ¿verdad?, de otros siervos del Señor, y se ha calculado que existen 16 diferentes testimonios al evangelio y a Lucas como su autor, antes de finalizarse el siglo segundo. O sea, tenemos muchos más testimonios, ¿ya?, de siervos del Señor, padres de la iglesia, que reconocían, ¿verdad?, este evangelio como el evangelio de este discípulo Lucas, que él lo había, ¿verdad?, escrito. Después de la referencia menudean en los escritos de Tertuliano, Clemente, Orígenes, etc. O sea, hay más testimonios, ¿verdad?, de hombres de Dios que vivieron aproximadamente en el siglo segundo, ¿ya?, que dan testimonio de que Lucas realmente fue el escritor de este evangelio. Por lo tanto, ya la evidencia externa nos muestra de que realmente él fue el escritor. Aunque nosotros hoy no contemos con una copia, ya, del original que diga que fue Lucas quien escribió este evangelio, sí contamos con el testimonio, ¿verdad?, de escrito y de los padres de la iglesia que dan a conocer, ¿verdad?, y entender de que fue Lucas quien escribió este evangelio. Estamos en la página número 17 de nuestro material. Bien, hemos visto la evidencia entonces externa y ahora vamos a ver la evidencia interna, ¿ya? La fecha aproximada en que se escribió, ¿ya?, el evangelio y la propia evidencia interna. Cuando hablamos de evidencia interna estamos hablando de la escritura, ¿ya? Estamos hablando, ¿verdad?, de lo que fue escrito. Hemos hablado de evidencia externa, ¿verdad? Son testimonios de personas que vivieron la época. Ahora hablamos de la evidencia interna, hablamos de lo que ya está escrito, ya de lo que nosotros tenemos hoy en nuestras manos. La fecha del evangelio. La cuestión de la fecha del evangelio de Lucas se enlaza con la redacción de los Hechos de los Apóstoles. También, ya recuerden que los dos libros fueron escritos por el mismo autor, puesto que Lucas, al iniciar la segunda etapa de su obra, o sea, el libro de los Hechos, hace mención de la primera, ¿ya? Eso lo vemos en Hechos capítulo 1, verso 1, donde él dice: en mi primer tratado, oh Teófilo, hablé de todas las cosas que Jesús empezó a hacer y a enseñar, ¿ya? O sea, para hacerle más claro, ¿ya?, para que me entiendan, ¿cómo podemos saber la fecha, verdad, en que fue escrita aproximadamente el Evangelio de Lucas? Lo sabemos, ¿verdad?, por su segunda obra, que es el libro de los Hechos, ¿verdad?, enviado a un tal Teófilo. Vamos a ver más adelante quién era Teófilo. Y en el capítulo 1, versículo 1 del libro de Hechos, ¿verdad?, él hace mención, Lucas hace mención, ¿ya?, de su primer tratado o de su primera obra, ¿ya? ¿Cuál es el primer tratado? ¿Cuál es la primera obra, ya, que él escribió? Es el propio Evangelio de Lucas. Por eso él dice: en mi primer tratado, oh Teófilo, hablé de todas las cosas que Jesús empezó a hacer y a enseñar, ¿ya? El Evangelio, pues se había redactado y se había enviado a Teófilo antes de redactarse los Hechos o el libro de los Hechos. Ahora bien, la fecha de la segunda parte se determina bastante bien por consideraciones que surgen del fin abrupto de la misma, ¿ya? O sea,
Más o menos sabemos la fecha, ¿verdad?, en que fue escrito el libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque la fecha, ¿verdad?, de la muerte ya de Pablo, decapitado en Roma, y la de Pedro, crucificado, ¿verdad?, en Roma también, por Nerón, es aproximadamente en el año 65 después de Cristo. Ya, estamos hablando del primer siglo, año 65 después de Cristo. ¿Ya? Y Pablo, ¿verdad? Sabemos que estuvo preso en Roma aproximadamente en el año 62 después de Cristo. Y el libro de los Hechos, ¿verdad? Si nosotros vamos a ver el libro de los Hechos, capítulo 28, verso 30 y 31, en el verso 30 y 31 vemos a Pablo preso ya en una casa que él había alquilado, ¿ya? Y el libro de los Hechos termina, ¿verdad? Pablo preso en una casa, pero predicando la palabra del Señor a aquellos que le venían a ver, a visitar, y a judíos también, ¿ya? Entonces, cuando Pablo, ¿verdad?, todavía estaba preso en esa casa, Pablo todavía, ¿verdad?, no había sido sentenciado, porque Lucas no lo menciona, sino que el libro de los Hechos termina abruptamente, ¿verdad?, con Pablo preso en una casa y predicando la palabra del Señor. Vamos a ver, Hechos capítulo 28, abramos nuestra Biblia. Hechos capítulo 28 dice, versículo 30 y 31, dice: durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibía todos los que iban a verlo, y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. Ya, o sea, todavía no había salido sentencia contra Pablo. Ya estaba preso en una casa que él había alquilado, ya, y le predicaba a todos los que iban a visitarlo, ¿verdad? Le hablaba del reino de Dios, ¿verdad?, y de la persona de Cristo. Ya que Lucas termina su relato estando Pablo en Roma durante su primer cautiverio, sin señalar claramente el fin del proceso en que tanto se había interesado, ya, desde luego el propósito espiritual de su obra se había cumplido, pero es inconcebible que no hubiese hecho mención del resultado de la apelación al César, si lo hubiese sabido al soltar la pluma y enviar el escrito a Teófilo. O sea, ¿qué quiere decir esto acá? Quiere decir, ¿verdad?, que aquí Lucas no hace mención, ¿verdad?, de la sentencia que Pablo recibió, porque todavía no salía. Ya, Pablo todavía seguía preso en Roma, en esa casa, esperando sentencia. Si Lucas, ¿verdad?, lo hubiese sabido cuál fue la sentencia, lo hubiera dejado ahí, ¿verdad?, registrado. ¿Ya? Pero Lucas termina bruscamente el libro de los Hechos, ¿verdad?, con Pablo preso en una casa y predicando la palabra del Señor. Lucas terminó de escribir los Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, por lo tanto en el año 62 después de Cristo. Bien es que es probable que el libro tardara unos años antes de circular ampliamente entre las iglesias. Por lo tanto, la fecha del Evangelio, ya, de Lucas, por lo que hemos hablado acá y deducido, ya, es antes al año 62 después de Cristo. ¿Ya? O sea, podríamos ubicar, ¿verdad?, el libro del Evangelio de Lucas, ¿ya?, el Evangelio aproximadamente en el año 58 al 60, ¿ya? Y el libro de los Hechos, ¿verdad?, en el año 62 después de Cristo. ¿Ya? Recordemos que el Evangelio de Lucas fue lo primero que se escribió, lo primero que Lucas escribió, ¿ya? Deduciendo, ¿verdad?, de lo que yo he explicado acá. Llegamos a una suposición tan probable y razonable que raya con la certeza absoluta de que Lucas se ocupaba durante los años 58 al 60, mientras que Pablo estaba preso en Cesarea, de recoger los testimonios a los cuales hace referencia en su prólogo. ¿Ya? Importante esto entonces, hermano, esto es lo que muestra la evidencia interna. ¿Ya? Entonces, de que Lucas escribió, ¿ya?, el Evangelio de Lucas lo escribió aproximadamente entre el año 58 al 60 después de Cristo, mientras Pablo, ¿verdad?, se encontraba preso en Cesarea, no en Roma, en Cesarea, ya, porque primero Pablo fue detenido, ¿verdad? Recuerden ustedes que han leído el libro de Hechos de los Apóstoles, ya, Pablo fue detenido en Jerusalén y
debido a una conspiración que había para matarle, ¿verdad?, fue enviado a Cesarea, ¿ya? Y mientras Pablo, se cree que mientras Pablo estaba en Cesarea, ya Lucas ya estaba con él. Y Lucas aprovechó entonces esa instancia, esos 2 años casi que Pablo estuvo preso en Cesarea. Pablo aprovechó entonces de visitar Jerusalén y posiblemente, ¿verdad?, hacer un trabajo de investigación, hermano. ¿Ya? Lucas fue realmente un reportero, fuera de ser un médico, ¿verdad, amado? Fue un gran reportero porque se encargó de ir a las fuentes, ¿ya? Fuentes tanto, escuche bien, orales como escritas. Orales, ¿por qué? Porque procuró, ¿verdad?, testigos oculares. Como por ejemplo, yo no tengo duda de que Lucas fue a Jerusalén, ¿verdad? Y fue a donde María, la madre de Jesús, de su naturaleza, ¿verdad?, carnal, ¿ya? Humana, no divina, ¿ya? Que quede claro. Estoy seguro de que Lucas fue a la casa de María, ¿verdad? Y se tomó un café con ella, ¿verdad? Y con libreta en mano y lápiz, comenzó, ¿verdad?, a preguntarle acerca de los hechos, acerca, ¿verdad?, de las cosas que habían sucedido. Pregúntese usted por qué tenemos tanta información acerca de en el Evangelio de Lucas, que es el único, ¿verdad?, que habla de la niñez de Cristo, ¿ya? Tanta información, ¿verdad?, de cómo ella quedó, ¿verdad?, embarazada, ¿ya?, o concibió por obra del Espíritu Santo. ¿Cómo es que Lucas sabía esos detalles? Porque estuvo con María, ¿ya? Y María, ¿verdad?, le dio esa información porque Lucas se encargó de investigar. Vamos a Lucas capítulo 1, verso 14. Mira lo que dice ahí, ¿ya? Lucas capítulo 1, versículo 14. Dice, veamos, dice aquí el propio, ¿verdad?, Lucas, o perdón, versículo, capítulo 1, verso 4, ya, dice, no es 14, es 4. Dice, vamos a leer del 1 al 4, dice, muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido, dice, entre nosotros, tal y como las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Mira lo que dice Lucas acá, que nos transmitieron, ya, aquellos, ¿verdad?, que fueron, dice, testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero, desde su origen he decidido escribírtelo ordenadamente. Mira lo que dice Lucas, habiendo investigado. O sea, Lucas hizo un trabajo, ¿verdad?, de investigación para poder, ¿verdad?, entonces escribir este evangelio, ¿ya? Bien pudo, dice, haber enviado el escrito ya redactado a Teófilo antes de partir de Cesarea, con Pablo en el año 59 al 60 después de Cristo, que damos como fecha con bastante confianza, ¿ya? O sea, el Evangelio de Lucas entonces data aproximadamente del año 59 al 60 o 58 al 60. Esa es la fecha en que ya se escribió entonces el Evangelio de Lucas, ¿ya? Estamos en la página número 18. Bien, ¿cuál es el valor histórico entonces de los escritos de Lucas? ¿Por qué es tan importante el Evangelio de Lucas y sus dos obras, ¿verdad?, que es el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿ya? El plan de Lucas, dice. Lucas habla de su método, de investigar los hechos y de redactar su historia en el prólogo del Evangelio, ¿ya? O sea, lo que dije yo anteriormente, ¿por qué es tan importante este Evangelio? Porque Lucas, ¿verdad?, procuró las fuentes, ya tanto, como dije, orales, o sea, las personas que seguían vivas en su época, que habían, ¿verdad?, andado con Jesús, y habían sido, ¿verdad?, testigos oculares, como también procuró la fuente escrita. Recordemos que en esa época de Lucas, ¿verdad?, el Evangelio de Marcos ya circulaba. Y de hecho, amado hermano, ya gran parte del Evangelio de Lucas, ¿verdad?,
tiene como base el Evangelio de Marcos. ¿Ya? Lucas utilizó también, ¿verdad? Gran parte, yo diría que de un 100%, me atrevería a decir, ¿verdad? Que un 50%, ¿ya? Ocupó, ¿verdad? Como fuente de referencia, ¿verdad? El Evangelio de Marcos, que ya circulaba. ¿Ya? Recordemos que el Evangelio de Marcos fue el primero en ser redactado, escrito. ¿Ya? Y esto él lo da a conocer, ¿verdad? En Lucas capítulo 1, verso 1 al 4, como dije anteriormente. La fuente de su información se nombra los hechos, tal como los transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares de ellos y ministros de la palabra. La garantía última de la veracidad de lo ocurrido depende, pues, de las declaraciones de los apóstoles testigos autorizados por el Señor para transmitir la verdad en cuanto a su persona y obra. ¿Ya? Veamos lo que dice en el prólogo del Evangelio de Lucas. ¿Ya? El propio Lucas dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Mira lo que dice Lucas, ¿ya? Muchos, o sea, ya en la época de Lucas, muchos habían tratado, ¿verdad?, de poner en orden, de escribir, ¿verdad?, eh, los hechos, ¿verdad?, de Cristo. O sea, habían otros escritos, ¿verdad?, fuera del Evangelio de Mateo, de Marcos, que ya estaban hechos, ya habían sido escritos, ¿verdad? Muchos otros, ¿verdad?, habían tratado de poner en orden y dar a conocer la historia, pero no lo habían logrado. ¿Ya? Cosas que habían sido ciertísimas, dice Lucas, tal como nos lo enseñaron los de que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. O sea, aquí Lucas, ¿verdad?, está dando a conocer de que él fue a la fuente, ¿verdad?, de testigos, ¿verdad?, oculares. En el caso de María, el caso de Pedro y de otros, ¿verdad?, discípulos que todavía seguían vivos. Dice: me ha parecido también a mí, después de haber investigado, dice, con diligencia todas las cosas, desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Mira lo que dice Lucas acá: después de haber investigado. Dice con diligencia. Presten atención a esta palabra. O sea, Lucas, hermano, podemos decir que era una persona, ¿verdad?, que hacía las cosas y las hacía bien. Las hacía con un espíritu, ¿verdad?, de diligencia. Dice que después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde el origen, o sea, Lucas va más allá. Lucas no se conforma, ¿verdad?, con dar una pincelada, no, él va al fondo del asunto. Dice las cosas desde el origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Se la escribe, ¿verdad?, y dedica este evangelio ya a un tal Teófilo, que vamos a ver quién es, para que conozcas bien la verdad de las cosas las cuales ha sido instruido. O sea, Lucas, ¿verdad?, escribe este evangelio, hermano, con la finalidad también de enseñar y discipular a un tal Teófilo, ¿ya?, para que él conozca bien la historia de Cristo, la historia, ¿verdad?, de Jesús. Bien, existe también, ¿verdad?, como evidencia interna, ¿ya?, y externa, pruebas arqueológicas, ¿ya? Muchas pruebas arqueológicas, ¿verdad?, de lo que escribió Lucas, que comprueban, ¿verdad?, que el Evangelio de Lucas, ¿verdad?, es un evangelio fidedigno. ¿Por qué? Porque muchos de los lugares que Lucas, ¿verdad?, menciona, como ciudades, como, ¿verdad?, eh, ¿cuánto se llama?, ministros de la época, ¿ya?, eh, personajes en su evangelio, ¿verdad? Hoy la ciencia, ¿verdad?, hoy la arqueología muestran que esos personajes y esas ciudades y pueblos que él nombra ya realmente existieron. Y esto es una evidencia, ¿verdad?, arqueológica importante. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué importante? Porque quiere decir que no estamos frente a un libro de ficción, no estamos, ¿verdad?, frente a un libro de mito, estamos frente, ¿verdad?, a un libro que contiene también historia, e historia que es comprobada hoy por la arqueología, ¿ya? La prueba de la historicidad en los hechos, dice. Lucas pudo haber tenido buenas intenciones sin llegar a realizarlas, pero de hecho existe la prueba arqueológica que demuestra el éxito que coronó sus esfuerzos. Antiguamente, dice los eruditos, ya hasta el siglo, ¿verdad?, XVIII, XIX, solían poner en tela de juicio, dice,
muchas de las referencias incidentales de Lucas relativas a los títulos de las distintas autoridades romanas y nacionales que se mencionan, sobre todo en el libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Ya? O sea, se colocaba en duda. ¿Ya? Por ser no se creía que un tal Galión, ¿ya? Y la palabra y los procónsul, ¿verdad? Hubiesen existido. Pero después, ¿verdad?, de encontrar hallazgo arqueológico donde se mencionaban los nombres que Lucas, ¿verdad?, menciona en el Evangelio de Lucas, ¿verdad?, y en el libro de los Hechos, ¿ya? Se fueron dando cuenta, ¿verdad?, de que realmente el Evangelio de Lucas, ¿verdad?, y el libro de los Hechos de los Apóstoles tenían pruebas arqueológicas, habían pruebas históricas de que realmente estos personajes habían existido. Por ejemplo, dice, Pablo fue traído frente, el libro de los Hechos, ¿verdad?, dice, Pablo fue traído frente a Galión, dice, el procónsul de Acaya, ¿ya? Hasta el siglo XVIII no había pruebas de que este tal, ¿verdad?, Galión hubiese existido en Acaya. Pero de nuevo la arqueología confirma este relato. En Delfos, dice, fue descubierta una inscripción del emperador Claudio que dice Lucio Junius Galión, mi amigo y el procónsul de Acaya. Se da cuenta aquí, tenemos una prueba entonces arqueológica de lo que Lucas escribió, ¿verdad? Es algo verídico, algo que existió. Un personaje que existió llamado, ¿verdad?, Galión, procónsul de Acaya. De hecho, es el único que cita nombre, ¿ya?, Lucas, de emperadores romanos como Augusto, Tiberio y Claudio. Y eso lo podemos ver, ¿verdad?, tanto en el Evangelio de Lucas como en el libro de los Hechos, las dos obras de este siervo del Señor. ¿Ya? Dice al final del siglo XIX, el célebre polígrafo y arqueólogo Sir William Mitchell Ramsay se dedicó durante muchos años a una investigación rigurosa, científica, sobre temas, ¿verdad?, relacionados con los viajes del apóstol Pablo, recopilando los resultados en tomos como Paul, viajero y ciudadano, ¿verdad?, romano. Este Sir William, hermano, era un arqueólogo, ¿verdad?, incrédulo, que quería probar, ¿verdad?, de que el apóstol Pablo no había existido y que era el libro de los Hechos, ¿verdad?, era una farsa. Y fue así, ¿verdad?, que Sir William se dedicó entonces a viajar, ¿ya?, y a visitar los lugares que el libro de los Hechos, ¿verdad?, menciona y que Lucas mencionó, ¿verdad? Y a medida que fue, ¿verdad?, visitando los lugares y se fueron haciendo excavaciones, ¿verdad?, arqueológicas, y se fueron encontrando pruebas, Sir William entonces termina aceptando a Cristo como su Salvador y tornándose un cristiano. ¿Por qué? Porque tenía, ¿verdad?, pruebas contundentes de que el libro de los Hechos, ¿verdad?, no mentía, y de que el evangelista Lucas no había mentido. Los lugares que él mencionaba, ¿verdad?, realmente existían, ¿ya? William Mitchell Ramsay, ¿verdad?, Sir William, fue un arqueólogo británico y erudito del Nuevo Testamento. Era escéptico con el cristianismo, pero se convirtió tras constatar la exactitud de muchos de los hechos narrados en el Nuevo Testamento. ¿Se da cuenta? O sea, tenemos, ¿verdad?, entonces, hermano, en primer lugar, evidencia externa que nos muestran de que este escritor, ¿verdad?, realmente Lucas fue quien escribió este evangelio, pero también tenemos evidencias internas que demuestran, ¿verdad?, que el mismo autor, ¿verdad?, fue el autor del evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, ¿ya? La propia arqueología lo demuestra en la historia. Página 19. Notas biográficas sobre Lucas. La evidencia externa nos ayuda a identificar a Lucas, el médico amado, compañero y colaborador de Pablo, con el autor de Lucas, ¿verdad?, o libro de los Hechos, ¿ya? Lucas, ¿verdad?, el gentil, culto, médico de profesión, ¿ya? Como dije anteriormente, ¿verdad?, Lucas, ¿verdad?, era un gentil, ¿ya? Él no era un apóstol, ¿ya? Y era médico de profesión y era un hombre muy culto, ¿ya? De hecho, ¿verdad?, su evangelio, el evangelio de Lucas, está escrito, ¿verdad?, en un griego muy pulido,
en un griego, ¿verdad?, muy bien elaborado. En un griego, no era un griego koiné, ¿verdad?, del populacho común. Sí era, ¿verdad?, pero estaba muy bien redactado, ¿ya? Recordemos la evidencia de los prólogos antimarcionistas, de que Lucas era sirio, ¿ya?, oriundo de Antioquía y médico, además de ser discípulo de los apóstoles. Lo más probable es que se contara entre los primeros convertidos de la hermosa obra entre los gentiles en Antioquía, llevada a cabo por los varones ciprios y cirinenses. ¿Ya? Como dije anteriormente, posiblemente Lucas se convirtió cuando ocurrió la muerte de Esteban, ¿verdad? Y se produjo la persecución, ¿verdad?, contra la iglesia. Y dice la palabra del Señor, ¿verdad?, en Hechos capítulo 11, verso 20 al 24, que los que iban siendo esparcidos, ¿verdad?, iban predicando la palabra del Señor. Y posiblemente, ¿verdad?, en este tiempo, ¿verdad?, entonces Lucas conoció al Señor. Leemos entonces Hechos capítulo 11, verso 20 al 24. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene, que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarle también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Se da cuenta? O sea, posiblemente, ¿verdad?, durante esta primera persecución, y estos varones, ¿verdad?, ciprio y cirenense, que fueron esparcidos, iban predicando la palabra, ¿ya? En este trabajo, ¿verdad?, que se hizo misionero, entonces Lucas se había convertido. Posiblemente se había convertido porque él vivía ahí, ¿verdad?, en Antioquía de Siria. Dice que pronto llegara a conocer a Bernabé y a Pablo en la misma ciudad. Ya porque aquí en Antioquía de Siria, ¿verdad?, se abrió una iglesia, se estableció, ¿verdad?, una obra, ¿ya? Y tanto Bernabé como Pablo estuvieron mucho tiempo ahí trabajando, ¿verdad? Y en su segundo viaje misionero, entonces ya Lucas lo vemos, ¿verdad?, ya como no un simple discípulo, sino también como un misionero acompañando al apóstol Pablo en su segundo y tercer viaje misionero. Y que pronto dice llegar a conocer a Bernabé y a Pablo en la misma ciudad. La calidad de sus escritos garantiza la cultura de un hombre que, además de ser médico, era un gran escritor, artista en palabras. ¿Ya? Tenemos entonces testimonio propio Pablo, ¿verdad?, en Colosenses capítulo 4, verso 11, de que Lucas era un médico, ya de profesión. Dice, os saluda el médico amado y Demas, dice Pablo. ¿Ya? Entonces, Lucas, ¿verdad?, era un médico que no solamente servía al Señor, ¿verdad?, en la parte espiritual, sino también con sus talentos. Y esto es algo importante, hermano. ¿Ya? Fuera de nosotros servir a la iglesia, ¿verdad?, predicando la palabra del Señor, coordinando, ya orando, tenemos que colocar también nuestras profesiones, nuestros talentos, ¿verdad?, a disposición de la obra de Dios, como lo hizo Lucas. Lucas colocaba, ¿verdad?, sus conocimientos a disposición de Pablo. Pablo, ¿verdad?, según los teólogos, era un hombre que sufría de enfermedades, ¿ya? Y Lucas, ¿verdad?, muchas veces fue su médico de cabecera, por decirlo así. Fuera de ser, ¿verdad?, un escritor, ¿verdad?, quien redactaba, ¿verdad?, los viajes de Pablo, fue un hombre, ¿verdad?, que lo asistió, ¿verdad?, asistió a la salud de Pablo, lo ayudó en la parte del área de salud, ¿ya? Y también los viajes misioneros, por supuesto. Bien, hemos visto entonces un poco la biografía de Lucas, ¿ya? Era un gentil, como dije anteriormente, ya no era judío, médico de profesión, ¿verdad?, un hombre muy culto. La referencia a Lucas en las epístolas. Encontramos también, ¿verdad?, que las epístolas paulinas, ya el apóstol Pablo en su epístola hace mención de Lucas. Lucas era mucho más que un mero historiador de la actividad apostólica, dice, siendo el mismo colaborador íntimo de Pablo y figura destacadísima entre la iglesia de la época. Ya sea, Lucas no solamente, ¿verdad?, era un historiador, también fue un gran colaborador del apóstol Pablo. Por la misma época, Pablo le incluye entre sus colaboradores al escribir a Filemón. ¿Ya? En Filemón, versículo 24,
Pablo hace mención de Lucas. Al redactar su última carta conocida a Timoteo, el apóstol, después de notar los movimientos buenos y malos de muchos siervos de Dios, añade la patética nota en 2 Timoteo 4:11: solo Lucas está conmigo. De hecho, se dice, ¿verdad?, que el único que permaneció hasta el último momento de la muerte de Pablo al lado de él fue este gentil llamado Lucas. ¿Ya? Ahí en el mapa ustedes pueden ver, ¿verdad?, en rojo, marcado en rojo, donde está ubicada la ciudad donde vivía, ¿verdad?, Lucas, y que actualmente, ¿verdad?, hace parte de, de ¿verdad?, eh, Europa, ¿ya?, del viejo continente, y Turquía, ¿ya? Antioquía, ¿verdad?, hace parte de lo que hoy, ¿verdad?, es Turquía. Bien. ¿Quién era Teófilo? Buena pregunta. ¿A quién, verdad, Lucas le dedica entonces estas dos obras, verdad? El Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Teófilo, ¿verdad?, es una persona distinguida o algún oficial romano importante, ¿ya? Porque si nosotros nos fijamos, ¿verdad?, en el capítulo 1, versículo 3, Lucas, ¿verdad?, lo llama de excelentísimo Teófilo, ¿ya? Mira el adjetivo que Lucas le da a este hombre. Y ese adjetivo, ¿verdad?, de excelentísimo, era un adjetivo que se utilizaba, ¿verdad?, para personas importantes de la época, ¿ya? Podía ser, ¿verdad?, un servidor público, ¿verdad?, de Roma, o un oficial romano. Posiblemente Lucas escribe para instruir en la fe tanto a Teófilo como a toda la iglesia, ¿ya? El nombre griego Teófilo significa amado de Dios, y en Lucas 1:3 se llama a este excelentísimo Teófilo. Este título se usaba con frecuencia para dirigirse a los altos funcionarios del gobierno, como es el caso que encontramos en Hechos capítulo 23, verso 26. Vamos a ver. Entonces, como dije anteriormente, el término, el adjetivo, ¿verdad?, de excelentísimo, ya que utiliza Lucas para Teófilo, ¿verdad?, es un término, hermano, que se utilizaba para altos funcionarios. Y lo vemos acá demostrado en Hechos capítulo 23, verso 26. ¿Ya? Dice la palabra del Señor así: Claudio Lisias, a su excelencia, el gobernador Félix, saludo. ¿Ya? Entonces aquí Claudio Lisias, ¿verdad?, le escribe una carta al gobernador Félix, recomendando al apóstol Pablo, ¿verdad?, para que este gobernador Félix viniese a protegerlo. Pero mire cómo se dirige, ¿verdad?, Claudio Lisias al gobernador Félix. Lo llama de excelencia o excelentísimo. El mismo término que utiliza Lucas para Teófilo. Quiere decir entonces, hermanos, que tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos iban dirigidos a una importante persona, ¿verdad? ¿Ya? A un importante alto funcionario o oficial romano llamado Teófilo, que se había convertido al cristianismo, ¿verdad? Y que Lucas estaba interesado en que él, ¿verdad?, viniese a conocer bien el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Antes de continuar adelante, ¿verdad?, con este estudio, quisiera decir, ¿verdad?, que el evangelista Lucas, ¿verdad?, hizo una importante, ¿verdad?, contribución, hermano, a lo que es el Nuevo Testamento. Porque imagínense ustedes, ¿verdad?, lo que sería del Nuevo Testamento sin el libro de Hechos. ¿Ya? Sería como el Antiguo Testamento sin el libro de Génesis. ¿Ustedes se imaginan el Antiguo Testamento sin el libro de Génesis? ¿Ya? Sería un libro un volumen incompleto. ¿Por qué razón? Porque el libro de Génesis, ¿verdad?, nos muestra, ¿verdad?, el origen del hombre y de todas las cosas. Si no tuviéramos el libro de Génesis, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, ¿cómo sabríamos de dónde venimos? Tendríamos que abrazar y aceptar, ¿verdad?, la teoría, ¿verdad?, del mono o de la evolución. ¿Ya? Lo mismo pasa con el libro de los Hechos. ¿Cómo conoceríamos, ¿verdad?, los orígenes, ya? El génesis, ¿verdad?, de la iglesia. ¿Cómo se originó la iglesia? ¿Cómo comenzó? ¿Ya?
quiénes fueron los primeros, ¿verdad?, cristianos. ¿Cómo sabríamos si no existiese el libro de Hechos? Entonces, Lucas, ¿verdad?, hace una importante, hermano, contribución al Nuevo Testamento, tanto con su Evangelio como con el libro de los Hechos. De hecho, si ustedes se fijan, en el Nuevo Testamento, el único libro histórico que tenemos, ¿ya? El único libro histórico que tenemos del Nuevo Testamento es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Rasgos notables del Evangelio, dice. El orden. ¿Ya? Lucas se propone redactar una narración ordenada de cuanto había recogido de sus fuentes. ¿Ya? O sea, él se propone, ¿verdad?, redactar, ¿verdad?, un evangelio, colocar, dice, los hechos en orden, ¿ya? Pero no hemos de entender, ¿verdad?, cuando habla de orden, necesariamente, ¿verdad?, un orden cronológico, no. Cuando Lucas, ¿verdad?, dice, ¿verdad?, que quiere colocar los hechos en orden, ¿ya?, acerca de la persona de Jesús, puede tratarse de repeticiones o de coincidencia, pero lo más probable es que le preocupaba más presentar distintos aspectos de la persona y la obra del maestro que no de establecer un rígido orden cronológico, ¿ya? De hecho, el Evangelio de Lucas, ¿verdad?, es un evangelio bien, ¿verdad?, contundente. Es un evangelio, ¿verdad?, que muestra, ¿verdad?, algunos hechos, ¿verdad?, que no aparecen en Mateo ni en Marcos, como por ejemplo de la infancia de Jesús, del nacimiento, ¿verdad?, de Jesús, ¿ya?, de la vida, de la niñez de Jesús. ¿Ya? Usted no lo va a encontrar en el Evangelio de Mateo, ni en el Evangelio de Marcos, ni tampoco en el Evangelio de Juan. ¿Ya? Entonces, cuando Lucas, ¿verdad?, habla de colocar los hechos en orden, puede estarse refiriendo a esto, ¿ya?, a presentar distintos aspectos, ¿verdad?, y tratar de completar lo que los otros evangelios no tenían. El estilo. Ya hemos notado que Lucas redacta su prólogo en los elegantes periodos del griego clásico, lo que demuestra su dominio de la lengua literaria, ¿ya? Lo demás de su doble obra se escribe en griego helenístico, que era la lengua común de toda persona instruida en el mundo greco-romano de la época, ¿ya? Entonces, este evangelio, ¿verdad?, fue redactado en el idioma, ¿verdad?, que se utilizaba, universal de la época, ¿verdad?, que era, como vimos en la primera clase, ¿verdad?, el idioma griego, ¿ya? Donde usted fuera, ¿verdad?, y viajara dentro del Imperio Romano, todo el mundo hablaba griego, ¿ya? Hablaban su segunda lengua, que era la lengua natal, ¿verdad?, ¿ya? Pero el griego era algo universal, como leo hoy en día el inglés y el español, ¿ya? Fue escrito entonces en griego, pero un griego, ¿verdad?, elegante, un griego, ¿verdad?, clásico. Ahí vemos nosotros entonces que Lucas, ¿verdad?, era un hombre culto, ¿ya? Otra característica notable del Evangelio, la ternura y la fuerza dramática de los relatos, ¿ya? O sea, Lucas, ¿verdad?, fuera de ser, ¿verdad?, un hombre culto, tenía esa capacidad, ¿verdad?, de darle vida a los personajes, ¿ya? Y demostrar, ¿verdad?, la cercanía que Jesús tenía con las personas, ¿ya? La misericordia de Jesús, ¿verdad?, del Dios hombre, ¿verdad?, con el ser humano que sufre. Lucas se deleita, dice, en situaciones que ponen al Salvador amante en contacto con hombres y mujeres necesitados de su ayuda, sea esta en la esfera física o moral, ¿ya? O sea, Lucas tiene esa capacidad, ¿ya?, de demostrar, ¿verdad?, y ese era el propósito, de mostrar a Jesús, ¿verdad?, como un hombre perfecto, como un hombre, ¿verdad?, Dios sí, pero que amaba a los hombres y a las mujeres y que se preocupaba de sus necesidades, ¿ya? Como le dije anteriormente, ¿verdad?, Lucas había nacido, ¿verdad?, en Antioquía, era un griego, ¿ya? Y los griegos, ¿verdad?, se preocupaban, ¿verdad?, perdón, hablaba el griego, ¿verdad?, y conocía la cultura griega. Y sabía que los griegos, ¿verdad?, se preocupaban mucho de endiosar al hombre, ya del ser del hombre. Entonces, Lucas, ¿verdad?, como le escribe, ¿verdad?, a una cultura, ¿verdad?, que tiene una mentalidad helenística, ¿ya?, trata de mostrar, ¿verdad?, de que Jesús es hombre, ¿verdad?, pero un hombre perfecto, es Dios,
hecho hombre y es un hombre perfecto. Y que es no solamente un Dios, ¿verdad?, humano, sino que también es un Dios, ¿verdad?, a diferencia de los dioses griegos, que eran dioses lejanos que vivían en el Olimpo, ¿verdad? Jesús no, Jesús es un Dios, ¿verdad?, hecho hombre, pero es un Dios cercano. Es un Dios, ¿verdad?, que se preocupa de las necesidades del hombre. Tenemos el ejemplo, ¿verdad?, del levantamiento del hijo de la viuda de Naín, en Lucas capítulo 7, verso 11 al 17. Es un ejemplo sin par de la ternura y del poder del Señor que obran para el consuelo del corazón quebrantado de una mujer, por medio de la derrota del enemigo invencible de los hombres, la muerte. ¿Ya? Aquí, ¿verdad?, en esta historia, que está en Lucas, ¿ya?, y que está registrada solamente en Lucas, en el Evangelio de Lucas, no en el otro Evangelio, la resurrección, ¿verdad?, del hijo de la viuda de Naín, eh, Lucas muestra a Jesús, ¿verdad?, un Jesús misericordioso, un Jesús cercano, un Jesús, ¿verdad?, que a diferencia de los fariseos, de los religiosos de la época, está dispuesto a ir a más allá. ¿Por qué más allá? Porque si ustedes leen el texto, ¿verdad?, se van a dar cuenta que dice la palabra del Señor que mientras venía el cortejo, y esta viuda, ¿verdad?, venía llorando, imagínense, usted había perdido ya a su esposo, que era viuda, y ahora su hijo, su único hijo, quedaba sola. Dice que Jesús es movido a misericordia. Jesús siente, ¿verdad?, compasión por ella. Y Jesús va más allá. Dice la palabra del Señor que Jesús toca el féretro, toca al muerto. Algo, mi hermano, y me voy a dar el trabajo de explicar esto aquí, ¿verdad?, para que ustedes entiendan, porque tenemos que ir al trasfondo cultural de la época. Algo que un rabino, un maestro de la ley no haría. Tampoco un cohen, un sacerdote. ¿Por qué razón? Porque tocar un muerto, ¿verdad?, para un rabino o para un cohen era eh, automáticamente quedar inmundo por varios días, inhabilitado. Y tenía que, ¿verdad?, ofrecer sacrificio y pasar por ritos de purificación. Entonces, un rabino, un cohen, no se atrevía, ¿verdad?, a tocar el féretro de un muerto. ¿Ah? Sin embargo, Jesús lo hacía. Jesús tocó al muerto, ¿verdad?, y lo resucitó. Jesús tocó al leproso. Entonces Lucas, ¿verdad?, presenta la ternura. Tiene esa capacidad, ¿verdad?, de presentar la ternura, la misericordia de Jesús. Un Dios, ¿verdad?, hecho hombre, pero un Dios cercano. Un Dios que se preocupa del hombre. ¿Ya? La referencia frecuente a las mujeres, a los niños y a los oprimidos. ¿Ya? Lucas también, ¿verdad?, muestra a Jesús, ¿verdad?, muy cercano, ¿verdad?, con los niños y muy preocupado con los niños, ¿verdad?, y con las mujeres. De hecho, el evangelio que más habla de las mujeres y que más bien deja colocadas a las mujeres es el evangelio de Lucas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Lucas, ¿verdad?, como dije anteriormente, era un gentil. No tenía, ¿verdad?, ese machismo, ¿verdad?, judío, ¿ya?, que tenía Mateo, que menciona muy poco a las mujeres. ¿Ya? Lucas estaba libre de eso. ¿Ya? O el problema que tenía Marcos también, porque también era judío. ¿Ya? Lucas no tenía ese problema, ¿por qué? Porque era un gentil. ¿Ya? Y como gentil, él hacía, ¿verdad?, mención en su evangelio del ministerio de las mujeres. ¿Ya? Dice aquí unos rasgos que ilustran la amplia simpatía de Lucas juntamente con su comprensión del carácter universal de la obra del Salvador. Solo Lucas relata extensamente tanto el nacimiento de Juan como el de Jesús. O sea, Lucas, ¿verdad?, se preocupaba de los niños. Por eso habla de la infancia de Juan el Bautista, cómo es que Juan el Bautista nació, ¿ya? Cómo su madre lo concibió, Elizabeth, porque era estéril. Cómo, ¿verdad?, fue la infancia de Jesús. De hecho, el único que relata, ¿verdad?, algo de la infancia de Jesús es Lucas. Vemos a Jesús, ¿verdad?, a los 12 años de edad en el templo enseñando los doctores de la ley. ¿Ya? Y su madre se espera buscándolo. Ese relato, esa historia, solamente se encuentra en el Evangelio de Lucas. ¿Ya? Entonces, y fuera de eso, ¿verdad?, él hace mención de muchas mujeres, como Elizabeth, se destaca mucho en el primer capítulo, además de María. Lucas hace mención de muchos nombres de mujeres y su labor. María, Isabel, Ana,
la hija de Jerusalén lamentándose cuando Jesús era crucificado, etcétera. Dice, incluso el evangelista Lucas, dice, ¿verdad?, que muchas de estas mujeres, ¿ya?, eh, le servían, ¿verdad?, de sus bienes. ¿Ah? Lucas da a entender, ¿verdad?, de que, ¿ya?, muchas de estas mujeres, ¿verdad?, eran las que sustentaban realmente el ministerio. Veamos Lucas capítulo 8, versos 2 y 3. A ver. Lucas capítulo 8, versos 2 y 3. Mira lo que dice acá. Lucas capítulo 8, versos 2 y 3 dice: y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades, María la que llamaban Magdalena, y de la que habían salido 7 demonios, dice, Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y muchas más que lo ayudaban con sus propios recursos, dice. ¿Ah? Sus propios bienes. O sea, quienes mantenían el mano ministerio de Jesús eran las mujeres. ¿Ah? No eran los discípulos andaban sin un peso. Eran las mujeres quienes sustentaban el ministerio de Jesús. Fueron las mujeres, ¿verdad?, las primeras testigos oculares de la resurrección de Cristo. Las primeras a ir al sepulcro, que los hombres estaban escondidos, con miedo. ¿Se da cuenta? Entonces, podríamos decir, ¿verdad?, que Lucas era un escritor, ¿verdad?, pro movimiento feminista de la época. ¿Ya? La nota de universalidad en el Evangelio. Tanto como los otros evangelistas, Lucas relaciona el magno acontecimiento del advenimiento del Señor con las promesas y esperanzas de Israel, dice. Véanse los cánticos de María y de Zacarías, ¿ya?, y de Simeón. ¿Ya? Si usted ve, ¿verdad?, el cántico ya de María, ¿ya?, y de Zacarías, pues que nace Jesús, ¿verdad?, después que nace Juan el Bautista, y de Simeón, ¿verdad?, cuando consigue ver a Jesús en el templo, siendo que el Espíritu Santo le había revelado que él no iba a morir sin antes ver al Mesías, ¿ya? Vemos de que ellos veían en el nacimiento de Jesús, ¿verdad?, el cumplimiento, ¿ya?, de las promesas que Dios le había dado a Israel. Jesús era el cumplimiento, ¿ya?, de las promesas de Dios dadas a Israel de que vendría un Mesías. Dice, y no deja tampoco de mencionar el reino, tanto en su aspecto espiritual y presente como en el de su manifestación futura. O sea, Lucas también, ¿verdad?, no solamente, al igual que Mateo, ve un cumplimiento de la Escritura, ¿ya?, el nacimiento de Cristo y la venida de Cristo a este mundo, sino que también, ¿verdad?, hace mención del reino de Dios, ¿ya?, en su evangelio, del reino de Dios, ¿verdad?, presente, ya tanto en la era actual, ¿verdad?, espiritualmente, como también, ya, real en la era venidera, o durante el milenio. Un reino, ¿verdad?, espiritual hoy, pero también un reino físico mañana, ¿ya? Pero el énfasis no recae sobre el reino como en el Evangelio de Mateo, ni se acerca a la persona del Salvador desde el punto de vista de los judíos. Cristo extiende su mano de amor, de perdón y de servicio hacia todos los individuos que acuden a Él con deseo, sumisión y fe, sin mirar su condición social, moral, religiosa o racial. ¿Ya? O sea, Lucas, ¿verdad?, muestra de que el Evangelio, ¿verdad?, de Jesús es un Evangelio, ¿verdad?, universal para todas las personas, no solamente para los judíos, de que el reino de Dios, ¿verdad?, alcanza a todas las personas. De hecho, vemos a Jesús, ¿verdad?, en el Evangelio de Lucas, ¿verdad?, pasando por donde los samaritanos, ¿ya? Vemos a Jesús, ¿verdad?, bendito sea el Señor, compartiendo, ¿verdad?, con personas que no son judías, ¿ya? Y gran parte de su ministerio, ¿verdad?, se desarrolla en Galilea. Y como dije anteriormente, ¿verdad?, Galilea era la región más alejada, ¿verdad?, de Jerusalén, que tenía más contacto, ¿verdad?, con gentiles. Entonces ahí vemos una nota de universalidad en el Evangelio de Lucas, que no solamente está dirigido, ¿verdad?, a los judíos,
sino también, ¿verdad?, a los gentiles, principalmente a los gentiles, a diferencia de Mateo. Vemos también en el Evangelio de Lucas la presentación de Jesús como el Hijo del Hombre. La deidad de Cristo se echa de ver siempre, pero la luz de la narración se enfoca en el hombre perfecto, quien manifiesta la naturaleza de Dios por medio de una vida humana, íntimamente relacionada con la raza y sus profundas necesidades. ¿Ya? O sea, se ve la deidad de Cristo, se ve que Cristo es Dios, ¿verdad? ¿Ya? La naturaleza divina de Cristo, pero también se ve que Jesús es hombre, ¿ya? Y que es un hombre, como dije anteriormente, perfecto, ¿ya? Que se relaciona, ¿verdad?, con los hombres, con los demás, y que se preocupa de la necesidad de los demás. El santo que había de nacer por la potencia del Espíritu Santo en María sería llamado Hijo de Dios. Ya cuando le anuncia el ángel, ¿verdad? La sombra del Altísimo vendrá sobre ti, el Espíritu de Dios. Él te cubrirá. Y el santo ser, ¿verdad?, que se engendrará en ti, que se procreará, será llamado Hijo de Dios. Ahí vemos la divinidad. De hecho, la genealogía, ¿verdad?, de Lucas es diferente a la de Mateo. La genealogía que se detalla en el momento de su bautismo y su unción remonta hasta Adán, hijo de Dios. Detalle que se ha de comparar con el énfasis sobre David y sobre Abraham en la genealogía de Mateo. ¿Ya? Fíjense ustedes. ¿Ya? La genealogía, ¿verdad?, de Mateo llega hasta Abraham, el padre, ¿verdad?, de la nación judía. Hasta ahí. Pero la genealogía, ¿verdad?, de Lucas comienza en José, ¿ya?, padre, por decirlo así, ¿verdad?, de Jesús, ¿ya? Pasa por Elí, sacerdote de Dios, y llega hasta Adán, el primer hombre, ¿ya?, creado por Dios, el padre de la raza humana. Y ahí vemos la universalidad del Evangelio de Lucas. Mientras que el Evangelio de Mateo, ¿verdad?, la genealogía llega hasta Abraham porque él está preocupado, ¿verdad?, de evangelizar, ¿verdad?, a los judíos, ¿ya? Demostrar que Jesús, ¿verdad?, había nacido dentro del pueblo de Dios, de que era ya hijo de Abraham, del gran rey David, ¿ya? Lucas no. Lucas va hasta, ¿verdad?, Adán, el primer padre, cabeza de la raza humana, porque su énfasis, ¿verdad?, no es alcanzar a los judíos, sino a los gentiles, y mostrar, ¿verdad?, que Jesús era hijo de aquel descendiente, ¿verdad?, aquel primer hombre que había sido creado, ¿verdad?, por Dios. Dice Lucas capítulo 3, versos 23 y 28. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Lidis, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. En el Evangelio de Lucas también se destacan los temas de perdón y de la salvación. La importancia de estos temas se echa de ver por las consideraciones de los párrafos anteriores, ya que el hombre que se acerca a los necesitados y a los desvalidos es el Salvador, quien es Cristo el Señor, según la declaración de los ángeles a los pastores. ¿Ya? O sea, en este Evangelio también se destaca el tema del perdón y de la salvación. ¿Ya? Esto es muy importante, esto es lo que nosotros encontramos, ¿verdad?, dentro del Evangelio de Lucas. ¿Ya? Como por ejemplo cuando Jesús, ¿verdad?, eh, perdona, ¿verdad?, a la mujer pecadora, ¿ya? O como Jesús, ¿verdad?, salva, ¿verdad?, a Zaqueo. O también la narración de Lucas, ¿verdad?, cuando el padre perdona al hijo pródigo, después que había malgastado todo, ¿ya?, cuanto tenía, y lo recibe de vuelta y hace una gran fiesta. ¿Ya? O sea, Lucas se encarga, ¿verdad?, de destacar estos temas, perdón y salvación. También, ¿verdad?, Lucas destaca el tema de la oración, el énfasis sobre la oración. Lucas señala 10 ocasiones distintas en que el Señor se dio a la oración, antes y después de momentos críticos en su ministerio, rasgo que viene a subrayar la presentación de Jesús como el hombre perfecto, quien lleva a cabo su obra en comunión ininterrumpida con el Padre. Esto es importante, ¿no?
¿Ya? Jesús hace la obra, ¿verdad? Cumple el ministerio de él, pero siempre en comunión con el Padre, a través de la oración. Sumiso a su voluntad en relación con el plan de la redención que era el Trino Dios. Como por ejemplo, Cristo dice que Cristo oró al ser bautizado en Lucas 3:21. Dice que Cristo oró, dice, y los cielos se abrieron y descendió el Espíritu Santo sobre él. O sea, Cristo oraba en cada momento. Otro tema importante dentro del Evangelio de Lucas es la frecuente referencia al Espíritu Santo. Hay más referencia al Espíritu Santo en este Evangelio que en los dos anteriores juntos, que es lo que esperaríamos en un escrito cuya continuación, los Hechos, se ha llamado a menudo los Hechos del Espíritu Santo. Se dice de Zacarías, María, Elizabeth y Simeón que hablaron llenos del Espíritu Santo. El Señor fue concebido por el Espíritu Santo y ungido por el Espíritu, y aún aprobado por el impulso del Espíritu. ¿Se da cuenta? O sea, el Evangelio de Lucas es un Evangelio, ¿verdad?, que más hace, ¿verdad?, énfasis y mención del Espíritu Santo. Y ahí vemos, ¿verdad?, que el mismo escritor que escribió Lucas escribió Hechos. ¿Por qué? Porque si usted entra al libro de Hechos, lo que más se menciona es la obra del Espíritu Santo, directa y indirectamente. Entonces, ahí tenemos una prueba interna, ¿ya?, de que Lucas fue quien escribió el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Bien, la finalidad del Evangelio. Delante de todo lo que hemos dicho, ¿verdad?, Lucas, ¿verdad?, tiene dos finalidades. Primero, redactar, ¿verdad?, su Evangelio, juntamente con el libro de los Hechos, con el fin de proveer a los lectores gentiles de una historia continua y suficiente de los comienzos del cristianismo. ¿Ya? Dirigiéndose en primer término a teófilo oficial, romano o aristócrata de nacimiento, pensada especialmente en los lectores del mundo greco-romano, bien que su redacción es tan clara que los sencillos han podido gozarse desde siempre en su presentación del Dios hombre salvador, igual que los instruidos. O sea, Lucas, como primera instancia, ¿verdad?, se preocupó de escribir tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos con la finalidad, ¿verdad?, de proveer una lectura, ¿verdad?, acerca de los hechos y de la vida de Cristo a los gentiles, ¿ya? Principalmente, ¿verdad?, a personas, ¿verdad?, de habla griega, ¿ya?, romano, y principalmente, ¿verdad?, teófilo. O sea, esa era la finalidad, ¿verdad?, de Lucas. Le vuelvo a repetir, Lucas no le estaba escribiendo a los judíos. No estaba preocupado de evangelizar a los judíos, sino de evangelizar, ¿verdad?, a los gentiles. Y en segundo lugar, Lucas presenta a Cristo como el hombre perfecto. Esa es la otra finalidad de Lucas. Como le dije anteriormente, ¿verdad?, la mentalidad griega, helenista, ¿verdad?, se preocupaba mucho del hombre. ¿Ya? Si ustedes de hecho ven la escultura, ¿verdad?, griega, ellos siempre presentan, ¿verdad?, y en sus culturas presentaban a los hombres, tanto hombres como mujeres, ¿verdad?, se preocupaban de presentar los abdominales del hombre, los músculos del hombre, eh, lo mismo con las terminaciones de las mujeres, ¿ya? Se preocupaban mucho del ser del hombre. Entonces, Lucas, ¿verdad?, como también, ¿verdad?, un gentil y con mentalidad, ¿verdad?, helenista, griega, ¿ya?, se preocupa de presentar a Cristo, ¿verdad?, como el hombre perfecto, el Dios que vino a este mundo, ¿verdad?, pero que a la vez, ¿verdad?, no era un Dios lejano como los dioses del Olimpo, sino que era un Dios misericordioso, ¿ya? Un Dios que estaba interesado en la salvación, ¿verdad?, universal del hombre. Aquí vemos algunas características entonces del Evangelio de Lucas. Presenta la genealogía hasta Adán, a diferencia de Mateo, ¿verdad?, que va hasta Abraham solamente. Enfatiza, ¿verdad?, que los samaritanos también son merecedores de la salvación. O sea, aquí vemos la universalidad del Evangelio de Lucas, ¿ya? Es el Evangelio de la alabanza. Encontramos en él el Magnificat, ¿verdad?, de María, el canto de Zacarías y el canto de Simeón. Es el Evangelio de los pobres, ¿ya?, el rico y Lázaro y la familia de Jesús. Relata lo importante que son para Jesús los pecadores, ¿ya?, la pecadora que lavó los pies de Jesús con sus lágrimas, Zaqueo el fariseo y el publicano el ladrón en la cruz. Es el Evangelio de la mujer, ¿ya? De hecho, ¿verdad?, como dije anteriormente, Lucas es pro mujer. Habla de María, de Elizabeth, de Ana, de Marta, la viuda Naín, María Magdalena. Y es el Evangelio que más se refiere al Espíritu Santo. Bien,
Material que es peculiar a Lucas. Ya estamos terminando, página 24. O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Ya? Historia, verdad, relatos que solamente lo encontramos en Lucas y no en Mateo ni en Marcos. ¿Ya? Por ejemplo, los milagros. La pesca milagrosa la encontramos en Lucas, solamente. El levantamiento del hijo de la viuda Naín, solamente en Lucas, este relato. La curación de la mujer encorvada, solamente en Lucas. La curación del hombre hidrópico, solamente en Lucas. La curación de los 10 leprosos, solamente en Lucas. Y la curación de la oreja de Mateo, ¿ya? O sea, en Mateo, claro, encontramos relatos, ¿verdad? Pero en Lucas, solamente en Lucas encontramos que Jesús, ¿verdad? Le pegó la oreja, ¿ya? A este siervo, que Pedro, ¿verdad? Le había cortado la oreja. Parábolas que solamente encontramos en el Evangelio de Lucas, ¿ya? La parábola de los dos deudores, del buen samaritano, la súplica del amigo del viajero, el rico insensato, la higuera estéril, la gran cena, la drama perdida, el hijo pródigo. Imagínense, qué maravillosa la historia del hijo pródigo, el mayordomo infiel, el rico y Lázaro, el siervo inútil, etc. Son solamente, ¿verdad?, materiales que encontramos en el Evangelio de Lucas y no en los otros evangelios. Otro material propio de Lucas, el relato del nacimiento de Juan el Bautista, el nacimiento de Cristo desde el punto de vista de María. No lo encontramos, ¿verdad?, en los otros evangelios, y si lo encontramos muy reducido. La infancia y niñez de Jesús, ¿ya? La genealogía que asciende hasta Adán, el discurso sobre Isaías en la sinagoga de Nazaret, el llamamiento especial de Pedro, la conversión de la mujer pecadora en casa de Simón, su rechazo por los samaritanos, el envío de los 70, los afanes de Marta, el ejemplo de los galileos asesinados por Pilato, la enseñanza sobre el discipulado, la bendición de Zaqueo, la disputa de los discípulos en el cenáculo, el sudor de la sangre en el huerto, la vista de la causa de Jesús delante de Herodes, las mujeres que lamentaban camino al Calvario. Eso solamente lo encontramos en Lucas, ¿ya? Por eso le digo yo que él es pro mujer, ¿verdad? La intercesión, Padre perdónanos, la conversión, ladrón arrepentido, la conversión en el camino a Maús. Esta historia solamente la encontramos también en el Evangelio de Lucas, los dos discípulos que iban camino a Maús. Detalle de la presentación del resucitado a los apóstoles y la enseñanza sobre las palabras proféticas. La ascensión. Hay mucha más ilustración y enseñanza que solo Lucas refiere, pero lo que antecede demuestra ampliamente, ¿verdad?, la, la no, no, no puedo usar esta palabra, superioridad, no, pero la preocupación de Lucas, ¿verdad?, de poder presentar, ¿verdad?, un evangelio más ordenado y más completo de la persona de Jesús. Amén. Bien, amado hermano, espero que haya sido de bendición, de mucho aprendizaje, ¿verdad?, este estudio sobre el Evangelio sinóptico de Lucas. Y la próxima semana, Dios mediante, entonces estaremos ya finalizando nuestro estudio de los Evangelios sinópticos y el Evangelio de Juan, ¿ya? Y de ahí ya estaremos entonces ya preparándonos para la próxima prueba, ¿ya? Así que estudien, vean el material, escuchen los videos. Que el Señor les bendiga grandemente. ¿Amén?